Desde el principio de los tiempos, hay nombres que resonaron como truenos en el tejido de la historia. Uno de ellos fue Adán. No solo el primer hombre, sino el portador de una línea sagrada que, según antiguos escritos, podría contener secretos capaces de alterar el destino de toda la humanidad. Pero, ¿quién heredó su sangre? ¿Qué fuerza ancestral corre por las venas de sus descendientes? ¿Qué se perdió en los siglos, y por qué algunos fragmentos permanecen ocultos? La Biblia narra la creación del primer ser humano, moldeado del polvo y animado por el soplo divino. Pero lo que pocos cuestionan es lo que ocurrió después. Si Adán vivió más de 900 años, ¿qué conocimientos acumuló? ¿Qué misterios transmitió a sus hijos? ¿Y por qué su linaje, tan detalladamente registrado en Génesis, parece estar envuelto en niebla? Hay quienes afirman que la genealogía desde Adán hasta Noé no es solo una lista de nombres, es un código. Un mapa que conduce a secretos antiguos, quizás incluso a poderes sobrenaturales que alguna vez caminaron entre nosotros. Si estas historias despiertan algo en ti, no dejes que este conocimiento se pierda en el olvido. Dale like, comparte este vídeo y suscríbete al canal para descubrir los secretos ocultos en los nombres, los linajes y las promesas del principio de los tiempos. Lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar tu forma de ver la historia sagrada para siempre. Según tradiciones ocultas y textos apócrifos, algunos de sus descendientes habrían heredado dones misteriosos. Se dice que Enoc, séptimo desde Adán, no murió, sino que fue arrebatado por los cielos, convirtiéndose en guardián del conocimiento celestial. Matusalén, el hombre más longevo, es considerado por ciertas leyendas como poseedor de una piedra mística que le confería sabiduría sobre el juicio final. Otros hablan de Mahalalel, quien habría sido iniciado en visiones proféticas y rituales de protección contra entidades caídas. ¿Son estas meras fábulas, o fragmentos de una verdad olvidada? La línea de sangre de Adán habría sido custodiada con celo, cruzando siglos, sobrevivientes del diluvio, portadores de promesas. Pero también, blanco de fuerzas oscuras. Algunos escritos rabínicos sugieren que entidades rebeldes del mundo invisible intentaron corromper esa sangre pura, temerosas de la llegada de un redentor profetizado desde el Edén. Por eso, cada generación de esta linaje enfrentó no solo pruebas humanas, sino batallas invisibles, luchas espirituales de proporciones colosales. Incluso hoy, hay teorías que sugieren que la genética de Adán, su esencia original, contenía una chispa divina que fue fragmentada con el paso del tiempo. Algunos estudiosos de la Cábala afirman que esta luz interior solo puede restaurarse por completo cuando se reúnan los justos descendientes, aquellos que aún portan la herencia perdida. Pero para entender todo esto, debemos volver al inicio, no al del Edén, sino al de la segunda oportunidad. Porque cuando Caín derramó la sangre de Abel, la historia no terminó. Fue entonces cuando nació Set, el hijo olvidado, el portador del linaje secreto. Y es a través de él que la verdadera historia comienza. Set no fue simplemente un reemplazo tras la tragedia de Abel. Fue una restauración. Un eco de la promesa original. Mientras la sangre inocente clamaba desde la tierra y Caín se convertía en errante. Set nació como señal de que el plan divino seguía su curso. Su nombre significa fundamento o designado, y con él se reinició el linaje destinado a preservar la conexión entre el cielo y la tierra. Según antiguos midrasim y textos extrabíblicos, Set no solo heredó la sabiduría de Adán, sino también ciertos escritos, posiblemente tallados en piedra, que contenían enseñanzas celestiales transmitidas por ángeles antes de la caída. Estas tablillas, según algunos, formarían parte de los libros perdidos de la humanidad. Hay quienes afirman que Set poseía una sensibilidad espiritual inusual, una capacidad de ver más allá del velo de lo visible, de percibir las energías que aún vibraban en el Edén perdido. Con él comienza una generación que marcaría el equilibrio entre lo puro y lo corrupto. Porque mientras los descendientes de Caín edificaban ciudades, armas y monumentos de orgullo humano, la línea de Set cultivaba la adoración, el conocimiento sagrado y el respeto por el nombre de Dios. En esta época, según el libro apócrifo de Enoc, los vigilantes, seres celestiales caídos, comenzaron a observar a los humanos con deseo. Algunos investigadores sugieren que su objetivo era corromper la semilla de Set, impedir que naciera el heredero prometido, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. En esta tensión entre luz y oscuridad, nacieron personajes clave: Enós, nieto de Adán, quien fue el primero en invocar el nombre de Yahvé públicamente. Se dice que su clamor abrió un canal entre los mundos, restaurando brevemente la comunión que el Edén había perdido. Luego vino Cainán,
cuya figura está rodeada de silencios. Algunos textos lo relacionan con sueños proféticos y con la custodia de objetos sagrados que habrían sobrevivido al juicio del diluvio. A medida que esta línea avanzaba, el mundo comenzaba a cambiar. Las sombras crecían. La humanidad se multiplicaba, pero también se alejaba. No todos los descendientes de Set siguieron el camino de luz. Algunos se mezclaron con los hijos de Caín, y de esa unión surgieron gigantes, conocidos como Nefilim, y seres híbridos que trastornaron el orden natural. Esta corrupción creciente llevó al corazón de Dios a dolerse, y fue entonces que un nuevo nombre emergió en la genealogía, uno que brillaba en medio del caos. Ese nombre era Enoc. Pero la historia de Enoc no puede ser contada a la ligera. Porque en él se esconde uno de los misterios más profundos de toda la Biblia. Un hombre que caminó con Dios y que desapareció sin dejar rastro. Entre los descendientes de Set, hubo uno cuyo nombre no desapareció con el polvo del tiempo. Enoc, hijo de Jared, séptimo desde Adán, es mencionado en la Biblia con una frase que ha intrigado a generaciones: caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿Cómo un hombre común pudo cruzar los límites entre el mundo físico y el eterno? Los textos canónicos ofrecen poco. Sin embargo, los libros apócrifos, especialmente el libro de Enoc, revelan una historia que desborda misticismo y poder. Según esta obra milenaria, Enoc fue arrebatado por ángeles para presenciar los secretos del universo, los movimientos de las estrellas, los portales del cielo, los nombres de los ángeles caídos, y los juicios que vendrían sobre la humanidad corrompida. Fue llevado a los rincones ocultos de la creación, donde vio cosas que ningún mortal había contemplado. Las visiones de Enoc no eran simples sueños. Él fue transformado. Según algunas tradiciones judías y esotéricas, Enoc no solo fue llevado al cielo, fue elevado a la categoría de ángel. Algunos textos lo identifican con Metatrón, el escriba celestial, el más alto entre los ángeles, aquel que está al lado del trono divino. Esta figura, rodeada de fuego y gloria, sería el encargado de registrar las obras de los hombres y los juicios divinos, un rol reservado para alguien que conociera la fragilidad y la grandeza de la humanidad. El libro de Enoc también relata la rebelión de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. De esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, cuya existencia distorsionó el equilibrio de la creación. Enoc fue el intermediario entre el cielo y estos seres. Fue enviado como mensajero para anunciarle su condena, y su autoridad fue tal que incluso los ángeles caídos temieron su palabra. ¿Qué clase de poder espiritual había en él para que entidades celestiales se sometieran a su juicio? Hay teorías que sugieren que Enoc recibió una tabla celestial de sabiduría, una especie de código divino, que contenía los secretos de la creación, la matemática del universo y los nombres verdaderos de Dios. Se dice que estas revelaciones fueron transmitidas a sus descendientes, y que parte de ese conocimiento sobrevivió al diluvio, escondido en montañas, criptas o incluso sellado en el alma de ciertos elegidos. Algunos cabalistas creen que Enoc logró lo que Adán no pudo: la reunificación del cielo con la tierra, el acceso consciente al mundo superior sin morir. Esta hazaña, lograda por su pureza y su comunión absoluta con lo divino, lo convirtió en un puente viviente entre lo humano y lo eterno. Por eso, su desaparición no fue una muerte, sino una ascensión. Enoc no murió, trascendió. Su legado quedó impregnado en la sangre de sus descendientes, preparando el camino para uno que heredaría tanto la carne como la visión: Noé, el hombre destinado a enfrentar el fin de una era. Pero antes de llegar al diluvio, el linaje de Adán aún nos reserva nombres cubiertos por sombras, longevidades sobrenaturales, señales celestes, y el lamento de un mundo que se desmorona ante la corrupción generalizada. Tras la ascensión de Enoc, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Su partida marcó el comienzo de una cuenta regresiva. Aquellos que vivieron después de él, lo hicieron bajo la sombra de sus advertencias. Entre ellos, se encontraba su hijo, Matusalén, el hombre que más años vivió según las Escrituras, alcanzando la asombrosa edad de 969 años. Pero detrás de ese número, hay un mensaje oculto que ha intrigado a sabios durante milenios. Algunos eruditos afirman que Matusalén fue el guardián de una profecía apocalíptica, que en el año de su muerte, vendría el juicio sobre la tierra. Y así fue. Según el cálculo bíblico, el año en que murió coincidió exactamente con el diluvio universal. ¿Casualidad o cumplimiento de una palabra divina sellada desde los días de Enoc?
Esta conexión ha llevado a algunos a creer que Matusalén fue el último intercesor silencioso, cuya longevidad fue un acto de misericordia. Dios habría prolongado su vida para retrasar la destrucción del mundo. Matusalén no fue un simple anciano. Antiguas leyendas afirman que poseía objetos transmitidos por Enoc, talismanes, rollos de visiones celestiales, incluso una piedra luminosa que contenía fragmentos del conocimiento primordial. Según ciertas versiones de la tradición etíope, esta piedra fue enterrada junto con él para impedir que cayera en manos de los descendientes de Caín, quienes se habían entregado al caos, la brujería y las alianzas con los vigilantes caídos. De Matusalén nació Lamec, un hombre atormentado por presagios. Su nombre, que significa desesperación o lamento, ya anunciaba su papel en una generación marcada por la corrupción. Según algunos manuscritos, Lamec habría tenido sueños oscuros sobre la tierra agrietándose, el cielo ardiendo, y una voz que le susurraba que su linaje sería el último en cruzar el umbral de la vieja humanidad. Pero en medio de ese temor, nació un niño diferente. Cuando Lamec vio a su hijo recién nacido, se aterrorizó. El relato apócrifo conocido como el Libro de los Jubileos y fragmentos del Libro de Enoc revelan que el niño tenía un aspecto luminoso, casi angelical. Sus ojos resplandecían, su cuerpo emitía luz, y su voz era como la de los antiguos. Lamec creyó que su esposa había sido fecundada por uno de los seres celestiales, como las mujeres que dieron a luz a los Nefilim. Desesperado, acudió a su padre Matusalén, quien a su vez consultó los escritos de Enoc, buscando respuesta al misterio. La revelación fue asombrosa, ese niño era Noé, y no era un híbrido, sino un elegido. Su apariencia no era señal de corrupción, sino de pureza original. Noé llevaría sobre sus hombros la reconstrucción del mundo. Sería el vínculo entre el viejo orden, consumido por la maldad, y una nueva creación. Su nacimiento fue anunciado por estrellas que cruzaron los cielos, terremotos y vientos extraños. Todo el cosmos parecía anunciar que algo monumental estaba por suceder. Noé creció bajo la protección de su padre y su abuelo, rodeado por los últimos fragmentos del conocimiento adánico. Se dice que aprendió lenguas celestiales, que comprendía los ciclos ocultos del tiempo, y que fue instruido en la construcción de portales sagrados, puertas entre mundos, ahora perdidas. En ciertas tradiciones místicas, se cree que la sabiduría de Enoc y la longevidad de Matusalén se combinaron en él, preparándolo para la mayor tarea de todas. Mientras tanto, la tierra se sumergía en el abismo. La violencia, la perversión y la idolatría se multiplicaban. Los Nefilim dominaban regiones enteras, y los hijos de los vigilantes enseñaban a los hombres a manipular la naturaleza, a alterar la carne y a crear armas imbuidas de poder oscuro. El linaje de Caín se había fusionado con lo prohibido. Y fue entonces cuando Dios habló, no con voz, sino con una instrucción que cambiaría el curso de la historia: construye un arca. Pero la historia del arca, y los secretos que ella guarda, merecen ser contados con el detalle y la reverencia que les corresponde. Cuando la corrupción alcanzó su cenit, el cielo no guardó más silencio. La tierra misma gemía bajo el peso de la sangre inocente, la magia profana, y los pactos que hombres y ángeles caídos habían sellado en lo oculto. Fue entonces que Dios habló a Noé, el único justo entre los hombres, descendiente directo de Adán, portador del último resplandor de una humanidad que se desmoronaba. Hazte un arca de madera de gofer, así comienza la instrucción divina, pero muchos sabios afirman que no fue una simple orden de construcción. La palabra arca, teba en hebreo, no significa barco en su raíz, sino recipiente, cápsula sagrada, algo destinado a preservar la esencia de algo más grande. En ese sentido, Noé no solo salvó animales o personas, preservó el linaje original, la semilla incorrupta del Edén, la chispa de lo divino que aún quedaba en la tierra. Antiguos textos rabínicos mencionan que Noé recibió visiones, planos celestiales entregados por ángeles, y que el arca fue construida no solo con precisión física, sino siguiendo códigos cósmicos. Se cree que su estructura estaba alineada con las constelaciones, y que cada compartimiento representaba un reino espiritual. El arca sería, entonces, una réplica en miniatura del universo ordenado, una especie de templo flotante, una nave mística atravesando un mar de caos. Durante 120 años, Noé advirtió al mundo. Profetizó con palabras y con actos. La madera que cortaba, el sonido de los martillos, cada clavo en su lugar era una predicación silenciosa. Pero la humanidad, ciega y ensordecida por su arrogancia, se burlaba de él. Mientras tanto,
En lo oculto, los vigilantes caídos eran encerrados en prisiones celestiales, y sus hijos, los Nefilim, luchaban por preservar sus imperios de terror. Cuando el arca fue completada, algo cambió en los cielos. Las nubes negras se reunieron como un ejército, y una vibración recorrió la tierra. Animales comenzaron a llegar solos, guiados por una inteligencia superior. Y entonces, sin más demora, la lluvia comenzó a caer, no solo del cielo, sino también de las profundidades de la tierra, como si el mundo entero estallara desde dentro. Las fuentes del abismo se abrieron, y el juicio descendió. Durante 40 días y 40 noches, la creación fue deshecha. Las montañas desaparecieron bajo las aguas, y ciudades enteras, construidas con saberes prohibidos, fueron tragadas por la oscuridad. Se dice que los gritos de los gigantes retumbaron bajo el océano, y que algunas de sus fortalezas aún reposan en el lecho marino, malditas por la eternidad. Pero aquí surgen teorías que van más allá del texto tradicional. Algunos aseguran que ciertos descendientes de Caín, escuderos del conocimiento oculto, lograron escapar, refugiándose en cavernas profundas, montañas huecas o islas perdidas. Otros afirman que pequeñas arcas menores fueron construidas por humanos que habían recibido fragmentos del conocimiento de Enoc y Enos, permitiendo que ciertas líneas paralelas sobrevivieran. Esto explicaría el surgimiento posterior de civilizaciones avanzadas, como Egipto, Mesopotamia, y culturas precolombinas que relatan un gran diluvio universal en sus mitologías. Además, existen textos que indican que Noé no solo preservó animales y humanos, sino también escritos antiguos, instrumentos sagrados, artefactos preadámicos y posiblemente, la semilla del árbol de la vida. El arca sería, por tanto, no solo una embarcación de salvación, sino una bóveda del legado sagrado, una biblioteca viviente de los secretos del principio. 3 meses después de la espera, las aguas empezaron a bajar, y el arca descansó sobre los montes de Ararat. Cuando Noé, su familia y los seres vivos pisaron nuevamente tierra firme, nació un nuevo mundo. Pero con él, también surgieron nuevas tensiones. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, iniciarían líneas que darían lugar a los pueblos futuros. Pero entre ellos, no todos preservarían el fuego original de la promesa. Algunos textos sugieren que el conocimiento puro de la línea de Set fue transmitido exclusivamente a través de Sem, y que las otras líneas, aunque bendecidas, acabarían por desvirtuar el legado. ¿Fue esta la causa de la futura confusión en Babel? ¿O el inicio de la dispersión de los sabios por toda la tierra? El linaje de Adán, aunque salvado, ya no sería el mismo. Se fragmentaría, se mezclaría, se ocultaría, hasta que una nueva promesa surgiera. Y de esa vez, Nao viria doceu en visoes, nempelas aguas. Viria en carne e oso, no tempo certo, da linajem preservada. Pero ese es otro capítulo. Porque antes de llegar al Redentor, aún hay nombres, reinos, sombras y legados ocultos entre los descendientes de Sem que esperan ser revelados. Con el descenso del arca sobre los montes de Ararat, comenzó un nuevo capítulo para la humanidad. Pero aunque las aguas del juicio se retiraron, las sombras de la antigua corrupción no desaparecieron por completo. Los descendientes de Noé, testigos de un mundo destruido, portarían ahora la responsabilidad de reconstruir la civilización. Entre ellos, uno fue señalado desde lo alto, Sem, el hijo bendecido. Según las escrituras, fue a través de Sem que la línea sagrada continuó. Pero su genealogía, registrada en Génesis 10 y 11, va mucho más allá de una simple sucesión de nombres. Cada generación oculta señales, pistas y conexiones profundas con culturas ancestrales que aún hoy desafían a la arqueología y la historia convencional. Sem fue el padre de Arfaxad, quien engendró a Sala, y a Geber, nombre del cual derivaría el término hebreo. Pero entre estos nombres, hay un misterio. Se cree que entre los descendientes de Sem surgieron sabios que conservaban fragmentos del conocimiento de Enoc y Noé. Algunos incluso sostienen que fundaron escuelas de sabiduría primigenia, donde se estudiaban las leyes celestiales, la geometría sagrada y los ritmos ocultos del universo. Mientras tanto, los descendientes de Cam y Jafet comenzaron a expandirse, fundando ciudades, reinos e imperios. Y aquí se abren las puertas a teorías sorprendentes. Hay investigadores que proponen que Egipto, Sumeria, Babilonia y las primeras civilizaciones de América y Asia guardan raíces comunes con las líneas de Noé, pero deformadas, distorsionadas por el paso del tiempo y la influencia de antiguos pactos con entidades caídas. Uno de los momentos más desconcertantes del relato bíblico es la construcción de la Torre de Babel. El mundo, aún unido por una sola lengua,
decidió levantar una torre que alcanzara el cielo. Según algunos escritos extrabíblicos, esta torre no era solo un monumento de soberbia humana, sino un intento deliberado de abrir portales dimensionales, de acceder por la fuerza a los secretos que Enoc había contemplado. La arquitectura de Babel estaría cargada de simbolismo astrológico, medidas precisas y estructuras resonantes, capaces de alterar la percepción y la materia. Fue entonces cuando Dios descendió y confundió las lenguas, dispersando a los pueblos. Pero entre esa dispersión, la línea de Sem permaneció intacta, invisible para muchos, pero viva. Algunos sabios escaparon hacia Oriente, otros hacia Occidente, llevando consigo textos, símbolos y relatos. Se cree que es en este periodo que nacen leyendas como las de Melquisedec, el rey sacerdote sin genealogía, cuyo trono habría sido establecido en Salem, la futura Jerusalén. Algunos afirman que Melquisedec fue un descendiente directo de Sem, guardián del pacto original, un eslabón entre Noé y la siguiente gran figura, Abraham. Pero antes de Abraham, hay nombres que brillan como luces ocultas en la oscuridad del tiempo: Peleg, en cuyos días la tierra fue dividida, posiblemente aludiendo no solo a la geografía, sino también a una ruptura espiritual entre los linajes. Reu, Serug, Nahor, y finalmente Taré, el padre de Abraham, todos vivieron en una Mesopotamia que hervía con religiones paganas, idolatría e influencias ocultistas. La ciudad de Ur, donde nació Abraham, era un centro de culto lunar y astrología. Pero en aquel ambiente sombrío, una semilla permanecía viva, aunque en silencio. Entonces, la voz volvió a hacerse oír. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese llamado no era solo para un hombre. Era un llamado a la sangre adámica que había resistido al tiempo, al linaje que había sobrevivido al Edén, al diluvio, a Babel. Una invitación a la separación. Un nuevo comienzo. El linaje estaba a punto de emerger del anonimato, y con él, la promesa de redención. Y así, mientras los descendientes de Noé se esparcían, entre guerras y alianzas, entre cultos olvidados y ciudades recién nacidas, una línea invisible seguía viva. Oculta entre nombres, protegida por juramentos antiguos, la promesa del Edén aún respiraba. Pero, ¿sería suficiente para resistir lo que vendría? ¿Qué secretos permanecen entre los fragmentos perdidos de la historia? ¿Y quién, finalmente, sería digno de cargar la antorcha del linaje sagrado? Si esta historia te está revelando una nueva forma de ver la Biblia, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo y activar las notificaciones.